índice de siniestralidad, hablamos de la prima, ¿sí? Ya hemos visto varios conceptos y el día de hoy vamos a estar platicando de en sí lo que significa prima para una compañía de seguros, ya como eh, aplicado, ¿sí? Entonces, cualquier cosa ahí me van deteniendo, nada más déjenme. Es que traigo prendida el iPad y la computadora por cualquier cosa. Bueno, la prima aquí nos la define de esta manera, ¿sí? Dice que prima se refiere a la siniestralidad, losses, se le va a agregar los gastos de ajuste del siniestro, LI, los adjustment expenses. Ajá. Lo dijimos que eran los gastos de suscripción o de emisión, ¿verdad? Y la utilidad, profit, ¿sí? Prácticamente eso es lo que es una prima. Vamos a pensar un poco de para qué queremos la prima, ¿no? Cuando estamos en una compañía de seguros, lo que le cobremos al asegurado primero es para cubrir los siniestros, eso es lo más relevante. Después, el tener esos siniestros, de alguna forma, nos lleva a un ajuste, ¿verdad? O sea, no solo es decir, pues esto vale el siniestro y ya, sino que hay un proceso para determinar cuánto vale ese siniestro. Ujú. Por eso está el LI que aparece ahí. Después, pues tenemos que administrar nuestra compañía y tenemos que pagarle a los agentes. Eso es lo que aparece ahí como underwriting expenses, ¿sí? Y por último, está la parte de la utilidad, underwriting profit, ¿sí? Todo esto ustedes ya lo conocen, ya se lo sabían de vida. Solo tengo que hacer aquí una aclaración. Mm, Que cuando hablamos, no, voy a firmar y no quiero firmar. Cuando hablamos de expenses, normalmente nosotros estamos pensando en gastos de administración y costos de perdón, adquisición, ¿sí? En Estados Unidos, y por eso viene así la metodología aquí, le llaman igual, o sea, cuando dicen expenses se refieren a las dos cosas, pero nosotros en México sí hacemos la separación. Hablamos de los gastos de administración y de los costos de adquisición. Hay personas que dicen indistintamente costo de administración o gasto de adquisición, ¿no? O sea, como que no importa, dicen gasto, costo y les da lo mismo. Bueno, en estricto sentido, no es lo mismo un gasto que un costo. ¿Alguien sabe la diferencia entre un gasto y un costo? ¿No? Bueno, el gasto está relacionado con la operación de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en la renta del edificio, podemos pensar en los sueldos de los empleados, ¿sí? Podemos pensar en tener las computadoras. ¿A qué me refiero? Incluso aunque no se vendiera una sola póliza, de todas maneras debemos estar gastando dinero, ¿verdad? Siempre se va a gastar, entonces por eso es un gasto de administración. Se refiere a, les digo, son estos egresos relacionados con la operación de la compañía. ¿Ok? Sin importar si se vende o no se vende. Ahora, un costo de adquisición, los costos están relacionados con el producto, siempre eso para cualquier tipo de empresa. Entonces, el costo generalmente se le asocia a la venta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Normalmente cuando pensamos en otro tipo de compañía decimos el costo de manufactura, el costo de colocación, el costo de producción. Bueno, pues todo eso es porque está costando generar el producto. En el caso de seguros, no es que cueste hacer el producto, ¿verdad? O sea, hacer la póliza. Sí, tiene un costo intrínseco, pero más bien se refiere a cómo lo estamos colocando. Y generalmente esos costos están más relacionados con los agentes, ¿sí? La forma en la que colocamos los productos de seguros es a través de los agentes. Entonces, cuando pensamos en costos de adquisición,
Generalmente estamos pensando en lo que se le paga a los agentes. Hay otro tipo de cosas, como cuando se le pagan bonos, ¿no? O premios a los agentes, y otros detalles que no vamos a mencionar en esta clase. Eso ya es más bien como de administración actuarial del riesgo, pero quédense con la idea de que es lo que le pagamos a los agentes, ¿sí? Y otros detalles que no vamos a alcanzar a ver en esta clase. ¿Ok? Bueno, quería hacer esa precisión porque si bien ahí dice expenses, la traducción explícita sería gastos, ¿sí? Pero para nosotros nos referimos a costos y gastos, ¿sí? ¿Está clara esa parte? Sí, está claro. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo le haré aquí? Ups. Bueno, para calcular la prima tenemos que pensar, este es el método de prima pura, así lo van a conocer, y como siempre les digo, los actores siempre abusamos de los nombres, ¿no? Pero aquí, ¿a qué se refiere? A que nosotros eh, conocemos la prima, ¿sí? Pura, que ya sabíamos cómo se calcula, es frecuencia por severidad, o la siniestralidad entre mis expuestas. ¿Se acuerdan que eran esas dos formas? Entonces, lo que dice aquí es que podemos estar analizando a través de este método que dice prima pura. ¿Ok? Vamos a ver cómo se está calculando esto, pero vamos a ir parte por parte. ¿Sí? Entonces, la primera parte sería esta aquí, que es la prima pura. Esta la vimos la clase pasada, ya les acabo de recordar, es frecuencia por severidad o la siniestralidad entre las expuestas, que eran equivalentes, ¿sí? Ese ya lo vimos. Después tenemos otro concepto, eh, no sé por qué no me deja borrarlo, ¿listo? Mejor es porque lo pongo así. Este de aquí, Fixed Underwriting Expense per Exposure. Ok, lo que te dice esto es que hay dos tipos de gastos que podemos tener, los gastos fijos y los gastos variables. Aquí abajo aparecen gastos variables. ¿Sí? Arriba están los fijos, abajo están los variables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿por qué se separa? Porque los gastos fijos siempre van a estar ahí y no van a depender ni siquiera del crecimiento de la compañía. Un ejemplo, ya les acabo de decir, serían las rentas, ¿no? Las rentas van a ser un gasto fijo, ¿sí? No importa si yo vendo más o menos prima, ¿no? O sea, tengo más o menos seguros. De todas maneras, tengo que estar pagando eso, ¿sí? Y aquí abajo aparece los gastos variables. Los gastos variables, bueno, sí, ya pueden estar relacionados con otras cosas. Por ejemplo, eh, pues si empieza a crecer, pues a lo mejor voy a necesitar tener más nómina, ¿no? O sea, más empleados. A lo mejor voy a tener que aumentar el número de computadoras, ¿sí? Y eso en cierto punto podríamos manejarlo como variable, ¿sí? Si es una compañía ya muy establecida, a lo mejor no es tanto un gasto variable, podríamos decir, no, ya es un gasto fijo. Por ejemplo, una compañía muy grande, ¿no? Una compañía muy grande, pues ya si van saliendo empleados o van entrando empleados, mantienen el mismo número de computadoras, mantienen más o menos los mismos sueldos. Entonces, a lo mejor eso yo los puedo manejar como fijo. Esto ya es una decisión, ¿sí? No hay una regla, es dependiendo de cómo esté la compañía. ¿Ok? Si le preguntamos a un contador, nos va a decir que sí hay una regla, pero para fines de los actuarios, ahorita piensan que no hay una regla para esto, ¿sí? Solo piensen según la naturaleza en la que estemos. A veces un gasto podemos decir va a ser fijo, siempre lo tengo que estar eh, sacando, digamos, de lo que tengo de las primas, y los variables pues van a depender del nivel de mi compañía, del momento en el tiempo en el que esté, ¿sí? De si estoy vendiendo más o menos, ¿sí? Ok. Y por último, me aparece aquí, eh,
Este que dice Target Underwriting Profit. Ok. Entonces, también nosotros tenemos una utilidad objetivo. No es una utilidad real, es objetivo. De hecho, si se fijan, todo lo que está allá arriba, y bueno, lo que acabo de marcar, es algo, son valores esperados, como hemos dicho, ¿verdad? No es que sean valores reales, sino tomamos como base como un punto ahí de partida y sobre eso vamos a ir ajustando. En este caso es con valores esperados. Bueno, entonces si vemos esta fórmula, déjenme le quito las rayitas, ¿ok? Dice, a la prima pura, que ya incluye los gastos de ajuste del siniestro, le vamos a agregar los gastos fijos. O sea, estoy pensando en todos mis egresos, ¿verdad? Y eso, dice, lo divido entre uno menos los gastos variables, ¿sí? Y el efecto de la utilidad. O sea, si vemos esto, uno menos y luego menos la otra parte, estoy dividiendo entre un número que se hace cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo piensen en lo de arriba y lo divido entre un número que es menor a uno, ¿qué le va a pasar? Te va a ser más grande. Se va a hacer más grande. Exacto. Entonces, nosotros lo que hacemos es le vamos a agregar de alguna forma lo que nos hace falta para que estemos considerando todo. Pero fíjense qué es lo que nos dice eso, que los gastos variables están en términos de lo que tenemos arriba, ¿verdad? Para que eso pueda ser comparable. O sea, los gastos variables y la utilidad, ¿sí? O sea, gasto de administración, costo de adquisición y utilidad está en términos de lo que tenemos arriba, ¿sí? Vamos a ver la fórmula que hay. Espérame tantito. Ups, no sé por qué se me sigue. Acá, ok. Me voy a poner aquí. ¿Cómo se construye en sí esa fórmula? Para que vean la naturaleza. Bueno, dice que la prima la podemos expresar según lo que platicamos ahorita, como la siniestralidad más los gastos de ajuste del siniestro, más los costos y gastos, ¿verdad? O sea, costo de adquisición, gasto de administración y la utilidad. O sea, al final, eso es lo que yo necesito cubrir con mi compañía. Y bueno, en el renglón, en esta parte, lo que estamos haciendo es denotarlo, pues ya matemáticamente, ¿no? Entonces, dice que la prima, que ahí le están llamando P1, va a ser igual a la siniestralidad losses o L, ¿verdad? Y a eso le vamos a agregar una EDL, que esa EDL se refiere a los gastos de ajuste, ¿sí? Así es como lo está anotando y así lo menciona desde arriba. Si llegan a leer este documento desde arriba, así lo coloca, ¿sí? Después, bueno, ¿y por qué una E se refiere como a esperado? Sí, expected, de ahí viene. Luego, a la derecha viene este paréntesis, ¿sí? Que dice, trae un EDF más B por P1, ¿no? Entonces, ahí nosotros ahorita platicábamos que los gastos, hay dos tipos de gastos, los gastos fijos y los gastos variables. Entonces, los gastos fijos es esa E de expected, ¿no? Tiene que ver con expected y de fixed expenses, ¿sí? La E, les digo, es de expected y la F en este caso es de fixed, o sea, de fijos, ¿sí? Dijimos que hay gastos fijos y a eso se le agrega la otra parte de gastos, que son los variables. Los gastos variables les dije que dependían de la prima, ¿verdad? De cómo estuviera, en qué momento está la compañía. Entonces, eso está en términos de una B multiplicada por la misma P, ¿sí? O sea, de la prima va a depender ese gasto de administración, ¿ok? La parte variable. Pues eso que puse ahorita en una llave, solo están separados los dos, los gastos fijos y los gastos variables, donde los gastos variables dependen de la prima y por eso la B está multiplicada por la P. Me van a decir, oye, pero estoy viendo que la P1 está aquí a la derecha y está a la izquierda.
Sí, exactamente. O sea, lo está expresando en términos de la prima, ¿no? Porque pudieron haber puesto como un porcentaje directamente, pero aquí lo que está diciendo es, lo voy a poner en términos de la prima, porque al final nosotros sabemos que un gasto variable depende de lo que se vende, ¿sí? Y luego a la derecha es el underwriting profit, ¿no? La utilidad, y esa utilidad es una Q, ¿no? Y está multiplicada por una P, ¿no? Este, bueno, eso es porque la utilidad también depende de la prima, es una utilidad esperada que depende de la prima. ¿Sí? Entonces, esta es la notación que le da, va de nuevo, L es de losses, luego EDL se refiere a los gastos de ajuste, EDF o E subíndice F quiere decir los gastos fijos, luego la D por la P son los gastos variables y la última parte Q por P es la utilidad, ¿ok? Entonces, esa es la fórmula general, o sea, está plasmada ya en términos de variables, ¿no? Hasta este punto, ¿alguna duda? No, profe, de momento no. Todo bien. Ok, bueno. Después, pues ya vieron que está muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Es un despeje, ¿no? Si se fijan, la P1 la dejaron del lado izquierdo y lo que hicieron fue pasar esta parte, la pusieron aquí, ajá, y después esta parte la pusieron aquí, ¿sí? Un simple despeje, y entonces del lado derecho dejaron lo relacionado con la siniestralidad, eh, con los gastos de ajuste y con los gastos fijos. Y del lado izquierdo que dejaron todo lo que está relacionado con la prima, ¿no? Que es pues el monto de la prima, luego los gastos variables que están relacionados con la prima y la utilidad que está relacionada con la prima. Solo fue lo que hicieron, lo reacomodaron. Voy a borrar estas rayas. Ya que lo tiene así acomodado, eh, se hizo una factorización, ¿verdad? Aquí está factorizando P1 y es por 1, porque es lo primero que aparece acá, ¿verdad? Luego menos, aquí la B, y luego la Q, ¿verdad? Digo, eso ya está fácil, pues ya está factorizada. Y después se divide entre todo este término, ¿verdad? Toda la ecuación, que es lo que viene aquí abajo. Déjenme lo borro, pero es lo que quedó aquí abajo, ¿verdad? Este de aquí. ¿Ok? Entonces nos dice, en ese sentido, que la prima es igual justo a lo que decíamos allá arriba. Serían la primera parte, que tiene que ver con la siniestralidad y sus gastos de ajuste, luego los gastos fijos, y abajo uno menos los gastos variables y la utilidad. ¿Sí? Es la misma fórmula, me voy a subir tantito, que veíamos acá arriba. ¿Ok? ¿Está claro de dónde sale lo que es la prima? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, solo creo que pueda repetir en la parte de arriba, que se ponía en forma matemática lo que era la prima, que significaba QDT por PDI. Ah, la Q se refiere a la utilidad. Es el profit, underwriting profit. Ajá, y eso está relacionado con la prima. Entonces lo que te dice es que una parte de la prima se convierte en utilidad. Es un porcentaje, digamos, ¿no? Un número entre 0 y 1. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ups. Sí, yo. Emilio, La V, ¿qué habíamos dicho que era? los gastos variables. Variables Es un porcentaje. Ujú. y QT es la utilidad, Sí, igual en porcentaje. sí.
Y por ejemplo, esta suma de los gastos variables y la utilidad no puede llegar a ser uno, ¿no? Bueno, no puede rebasar tampoco el uno. Exacto, sí, o sea, ya digo, eso ya, podemos ir puliendo, ¿no? Y podemos decir que la uno menos b menos q siempre debe ser mayor estricto de cero, ¿no? Si eso es lo que querías como decir. Y que tienen que ser los dos entre cero y uno, ¿no? Tanto la b como la q. Ajá, justo. Pues sí, sí es eso. Gracias. Perfecto, muy bien. Y piénsalo como en la naturaleza del negocio, ¿no? O sea, lo que quiere decir esto es que una proporción de la prima se convierte en gastos, que es la B, ¿no? Y una proporción de la prima se convierte en utilidad, es la Q. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Ok, entonces, y lo que nos dice ya por último es, ¿qué pasa si ahora ese valor lo dividimos entre el número de expuestas? Entonces, las expuestas, que ahí dice exposures, es lo que está llamando X. Ajá, esta X que vemos por aquí y que también vemos aquí y que vemos aquí. O sea, si se fijan, lo están dividiendo pues de un lado y del otro, ¿no? Eh, y bueno, y lo está acomodando ahí convenientemente arriba para que sea más fácil de analizar. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos en el Excel que cuando queríamos calcular la prima, ¿qué hacíamos con lo de los barcos? Dividíamos, ¿verdad? Dividíamos la siniestralidad entre las expuestas. Si se fijan, ese es este primer término, ¿verdad? Este de acá. Si yo agarro y digo L más E subíndice L y eso lo divido entre X, estoy distribuyendo de alguna forma toda mi siniestralidad con sus gastos de ajuste entre todos mis riesgos. Entonces estoy diciendo en promedio cuánto tengo de siniestralidad por riesgo. Y eso es lo que yo les dije que era la prima de riesgo, ¿sí? Entonces, esta prima que ya estamos hablando aquí de P1, ya no solo es la prima de riesgo, ¿verdad? Ya es lo que le conocemos como la prima de tarifa. ¿Por qué? Porque ya le estamos incluyendo los gastos fijos, los gastos variables y la utilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la prima de riesgo y la prima de tarifa? Prima de riesgo, déjenme le borro aquí tantito. Prima de riesgo sería esta parte, ¿sí? Eso es lo que conocemos como prima de riesgo y es lo que yo les mostré en el ejemplo de los barcos, ¿sí? Pero por ahí alguien, y no me acuerdo quién, me dijo en una de las clases pasadas, y fue una chica, creo, que decía, pero falta considerar los gastos, ¿no? Y los costos. ¿Quién fue quien me dijo? Bueno, si es que está, ¿verdad? Y si se acuerda también que lo dijo. Bueno, por ahí me decían, no, pues falta considerarlo. Pues, efectivamente, faltaba considerarlo, solo que ya no es parte de la prima de riesgo. Sí, hay que aclarar eso. Cuando estemos hablando con otros actuarios, siempre hay que decir, ¿estamos hablando de prima de riesgo o de prima de tarifa? Lo que está ahorita en el rectangulito rojo es prima de riesgo. Si ya considero todo lo demás, es prima de tarifa. ¿Ok? Ahora, al momento de hacerlo relativo a la exposición, pues ya lo estoy pensando como una especie de promedio, ¿verdad? Porque al dividirlo entre todos mis riesgos, estoy diciendo en promedio cuánto tiene la siniestralidad por riesgo. En promedio, cuánto tengo de gastos fijos por riesgo, que es este segundo bloquecito, ¿no? De acá. ¿Sí? En promedio, ¿cuántos son de gastos fijos por riesgo? ¿Sí? Y los de aquí abajo, si se fijan, ya no tienen esa regla, ¿verdad? Porque ya quedó allá arriba. Lo que quiere decir es que la proporción con la que yo tenga que crecer mi prima de riesgo y mis gastos fijos promedio se les aplica parejo a todo mi numerador, ¿verdad? Y eso, de este lado, es lo que yo le estoy
diciendo que es una prima de tarifa promedio. Va de nuevo todos los conceptos. Y lo voy a volver a anotar para que no se les olvide. La primera parte, este de aquí, con la X, es prima de riesgo promedio. ¿Sí? Luego la de acá sería mi gasto fijo promedio. Promedio por cada riesgo expuesto. Lo de aquí abajo es algo común. Entonces, lo que digo es que al momento de considerar esos dos egresos que tengo arriba, dividirlos entre este valor, crece mi monto y eso se va a convertir en lo que llamamos prima de tarifa. O aquí es un promedio por exposición. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de prima de riesgo y de prima de tarifa, generalmente estamos pensando en promedios. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profe, yo sí tengo una duda. Sí. ¿La prima de riesgo es equivalente a la prima neta? No. Bueno, nada más ahí ayúdame. ¿Dónde escuchaste el término de prima neta o sobre qué parte? No, es que en matemáticas actuariales era bien común que dijeran como la prima neta, pues como que me genera un poquito de confusión ahorita que estamos hablando más de prima de riesgo. Sí, y estás pensando a lo mejor como en la prima neta nivelada, ¿no? Justo sí. Sí, ok. Les digo que los actuarios somos bien complicados si le ponemos los mismos nombres a todo, ¿no? Entonces, a ver, si estamos hablando de seguros de vida, sí, o sea, puedes decir que es lo mismo, ¿no? Porque es la prima neta. Eso sí podemos decir que es lo mismo. Nos referimos al mismo concepto. Pero ¿por qué al inicio te dije no es lo mismo? Bueno, porque cuando nos vamos a temas contables, generalmente cuando pensamos en prima neta, ahí nos referimos a la prima de tarifa, o sea, a la que está a la izquierda, la que dice P1 sobre X. ¿Ok? Entonces, yo lo que les recomiendo es que siempre que estemos hablando de estas cosas, así como me acabas de preguntar, traten de aclararlo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y ya. Pero en este caso, vamos a desconectar un poco de lo que hemos visto de vida, pues porque si se fijan, el concepto no se mide igual, ¿verdad? Pues tratemos de desconectar un poco ahorita lo que ya saben y más bien aquí acostumbrémonos a los nombres de prima de riesgo y prima de tarifa. ¿Va? Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias a ti. Y a la derecha, igual están aprovechando la anotación. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues esas cosas que ya les enseñaron en estadística, ¿verdad? Cuando estamos dividiendo para sacar un promedio, o sea, son como unas flechitas, le ponemos una barra arriba, ¿verdad? Que representa como un promedio, ¿sí? Ok, entonces cuando aparezca con una barra arriba se refiere a un promedio y justamente solo lo está llamando así y a esto le están llamando P1 barrita arriba, ¿no? Y ese P1 barrita es nuestra prima de tarifa promedio, ¿ok? Entonces ya tenemos más conceptos, ya sabemos qué es prima de riesgo, ya sabemos qué es siniestralidad, siniestralidad ocurrida, siniestralidad pagada, el case reserve, ¿se acuerdan? También ya sabemos qué fecha de ocurrencia, ya sabemos qué es exposición, ya sabemos qué es por periodo, qué es la severidad, ¿no? O sea, ya hemos visto un montón de términos, ¿sí? Entonces, por eso es que los voy repasando a cada rato para que no se les olvide. Bueno, esta es la base de lo que es la prima de tarifa y aquí nos pone un ejemplo. Nos dice, eh, se tiene, dice que es Projected Pure Premium, including LAE, o sea, la siniestralidad, ¿verdad? Es lo que arriba aparece como L más E sub L con barrita. Eso es 300. Aquí deben de ser dólares, ¿no? Luego abajo nos dice los gastos fijos por exposición, ahí está igual en promedio, ¿vale? $25. Luego abajo aparecen los gastos variables y nos lo dan como un porcentaje, ¿verdad? Lo que ahorita decía Emilio, es un 25%. Y luego abajo aparece
el, los, eh, la utilidad, ¿ah? La utilidad objetivo, porque dice target, ujú, y ese es de 10%. Entonces, lo que dice con esto determina cuánto vale la prima de tarifa, y es una simple sustitución. Y entonces ahí nos dice, pues vas a agarrar y vas a ponerle, aquí van los 300, o sea, estos de aquí, ¿verdad? Que son los que yo tenía acá arriba. Ajá. Luego a este le voy a sumar la parte de los gastos fijos, que es este de aquí. Y en la parte de abajo dijimos que es estos dos que corresponden a estos dos, ¿sí? Tal cual una sustitución de fórmula. Y bueno, vamos a creerle al libro que hizo bien los cálculos, pero pues serían 325 entre 65, entre punto 65, ¿no? Y eso nos da $500. Es decir, si bien el riesgo que estamos evaluando en promedio nos cuesta $300, en promedio por expuesta, ¿verdad? Eso es lo que nos cuesta como riesgo. Al momento de agregarle nuestros gastos fijos y los recargos, ya se convierte en $500. Es decir, estamos agregando $200 solo por el hecho de administrarlo, los gastos, la utilidad y, ¿no? Gastos fijos variables me refiero. ¿Sí? ¿Está claro cómo se interpretan estos resultados? ¿Podría repetirlo de 300 más $25? Sí. Bueno, nada más que parte lo de arriba o lo de abajo. O sea, me refiero a lo que está en la página 142 o en la página 143. No, la 143 a la que se refería es que se me fue el concepto. Ok, que si bien el riesgo en promedio vale $300 por cada expuesta, al momento de agregarle su gasto fijo, que es de 25, y sus recargos, que se llaman los gastos variables, y su utilidad promedio, sube a 500, ¿sí? Que eso es lo que en sí ya nos va a costar completamente en promedio. Va, gracias. Muy bien. Y de hecho, igual aquí es un poco un abuso, ¿no? Porque no habíamos dicho, pues no, que esto se llamaba prima, ¿no? Prima promedio. Bueno, pues aquí le están llamando average rate. Sí, a veces así le van a decir también, pero a mí como me gusta decirle es prima, ¿no? La prima promedio. ¿Ok? Bueno. Corro y seguimos aquí abajo. Luego, por otro lado, dice que este es el otro método. Dice loss ratio method. Cuando nosotros veíamos la clase pasada, la siniestralidad, decíamos que había dos formas, ¿verdad? Una es como la acabamos de ver y el otro es en términos de un ratio. Les dije que ese ratio, si se acuerdan, era lo más importante para una compañía de seguros, ¿sí? Muchas veces ese es el valor que tenemos, el índice de siniestralidad. Y aquí lo tenemos ya junto con los gastos de ajuste, que es los, y dice and LAE ratio, que es este primer término de acá. ¿Sí? Entonces, en lo de arriba lo teníamos como monto y aquí lo tenemos como porcentaje. Y luego dice que a esto le podemos poner un fixed expense ratio, o sea, gastos fijos, pero ahora como índice, ¿verdad? Ya no como monto, ya no como un promedio, ahora lo estamos pensando como proporción, ¿verdad? Un porcentaje. Y luego, aquí abajo, esto es lo mismo, los gastos variables y nuestra utilidad. Entonces dice que podemos calcularlo ahora no en términos de un promedio, sino en términos de una proporción, ¿verdad? Por eso es que es un ratio, un índice, ¿sí? Y vamos a ver, espero que me dé tiempo de acabar esto. Me voy a brincar esto y más bien voy a ver la construcción de la fórmula, ¿sí? Entonces partimos de la misma lógica, partimos de esta misma definición,
donde prima, la prima de tarifa, ya sabemos que estamos hablando de prima de tarifa, es igual a la siniestralidad más los gastos de ajuste, más los gastos de expedición, de suscripción, emisión, como le quieran decir, más la utilidad target, ¿verdad? Objetivo. Y entonces, esta de aquí ya la habíamos visto, es la misma, ¿sí? Solo le estamos poniendo una anotación. Y lo que nos dice es, pues bueno, vamos a acomodarla. Y entonces, eh, ¿cómo lo están despejando? Pues ahora están dejando esta parte del lado izquierdo, que si lo interpretamos sería la utilidad, ¿verdad? La utilidad objetivo. Y del lado derecho están dejando este que es la prima, menos pues los que ya habíamos visto, que sería la siniestralidad, los gastos fijos y los gastos variables. O sea, aquí nada más se acomodó diferente, ¿verdad? O sea, le están dejando de lado ahora la parte de la utilidad. Antes lo habíamos hecho diferente en la otra fórmula. Y luego, eh, déjenme borro esto. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, si dividimos toda la ecuación entre esta P, ajá, nos va a quedar aquí abajo, ajá, y aquí nos queda 1, ¿verdad? Por el que teníamos acá, digamos. ¿Ok? Y al tener esta parte, le borro otra vez para no saturar, lo que hacemos es 1 menos, y ya nada más está reacomodando esa fracción, ¿verdad? Esta primera parte nos estamos quedando con la siniestralidad y vean aquí qué es lo que estamos dejando. Los gastos de ajuste, los gastos fijos, lo estamos dividiendo entre la prima. Y por último, aquí están los gastos variables. Pero si se fijan, todas estas divisiones ya estamos hablando de índices, ¿verdad? Ya no estamos hablando de montos como hace rato. ¿Por qué? Igual lo voy a volver a borrar para no saturar. Porque cuando hacemos esta primera división, ya es un índice, es cuánto representa la siniestralidad de mi prima. Cuando hacemos esta división, es... no, creo que me equivoqué así, vamos a borrarlo. Cuando hacemos esta división, ahora es cuánto representan los gastos de ajuste y los gastos fijos respecto a mi prima. Y esta B ya sabíamos que era un número entre 0 y 1 que representa los gastos variables. Entonces lo que nos dice al final, si tacháramos todo esto, ¿qué dice? Que la utilidad, que sabemos que es un porcentaje, es un índice, es igual a 1 menos la parte de siniestralidad y menos la parte de gastos fijos y variables, ¿sí? Y entonces, eso nos dice, de aquí abajo, vean cómo dice, aquí no sé si lo notaron, pero abajo traía una C, ¿ok? Y ahí yo quise omitirla por un ratito, pero se refiere a current. ¿Cómo se traduce current? ¿Divisa? No, no currency, sino current. Es como la actualidad, ¿no? De que la presente. Exacto, los actuales, ¿no? Entonces, dice profit percentage at current rates, ¿no? Entonces dice que la utilidad porcentual con las tasas actuales o con las primas actuales o con los supuestos actuales, ¿no? Es igual a 1 menos los ratio menos los gastos, ¿no? Y como que le están llamando ahí a todo eso OER. Ujú. Y eso dice
que sería igual a 1 menos, y ya lo está bautizando, combined ratio. Entonces ya aprendimos otro término. Ahora, el combined ratio va a ser lo que tenemos de siniestralidad y lo que tenemos de gastos, costos, ajá, tanto fijos como variables. Cuando yo pienso en todo eso en conjunto, le llamo combined ratio, que de alguna forma lo que me quiere decir es cuánto de mi prima lo estoy asignando para siniestralidad, para gasto de administración, para costo de adquisición, para gastos fijos, para gastos de ajuste. Ajá. Y dice, pues entonces, si a uno, que es lo que yo tengo aquí, le quito ese combined ratio, ¿a qué me va a llevar? Pues a mi utilidad, ¿verdad? Porque es lo que me queda. Si yo le quito todo lo que me gasté, pues me lleva a mi utilidad. Entonces, por eso dice la definición aquí, profit percentage, o sea, mi utilidad porcentual con las primas actuales o con las tasas actuales o con las condiciones actuales es igual a uno menos lo que me gasté porcentualmente. Mande, Jimena. Profe, ¿puede repetir? Bueno, OR eran gastos. Sí, es como que así lo estaba utilizando a los gastos fijos, gastos variables y los gastos de ajuste. Ok, muchas gracias. De hecho, no me acuerdo si aquí le pone la palabra completa, pero es algo así como que expense rates, algo así. Pero no me acuerdo de qué era la O. Creo que aquí no lo pone, o alguien lo ve, según yo no lo define. Creo que venía más arriba en otro capítulo. Entonces, por eso también no le quise poner un nombre, pero digamos que es la parte de los gastos. Bueno, déjenme quito mis rayones. Entonces, otra forma de entender esto es a través de porcentaje de utilidad. Entonces, mi porcentaje de utilidad va a ser 1 menos lo que yo tenga de combined ratio. ¿Y qué es el combined ratio? La parte de siniestralidad y los gastos, tanto fijos, variables y gastos de ajuste. ¿Ok? Bueno, y esto no quería hacerlo. Entonces nos dice que la fórmula se puede acomodar así. Eh, Piensen que esto viene como desde acá arriba, ¿sí? Dice que también ese porcentaje de utilidad se puede calcular como uno menos, y entonces ahí lo está agrupando de otra forma. Aquí está diciendo, ¿qué pasa si yo agrupo estos dos? Que estos dos ya sabemos que es lo que en otro momento nos referíamos a siniestralidad más gastos de ajuste, ¿verdad? Es LI. Luego, este de acá eran nuestros gastos fijos, ¿sí? Y lo último, nuestros gastos variables. O sea, lo está viendo de otra forma, ¿ok? Nada más está reacomodado. Y, pero sí acabar. Eh, Ahora, ¿qué es? Aquí hay algo que, a ver si alguien lo cacha. ¿Qué notan de aquí hacia acá? ¿Qué hay de diferencia? El indicated change factor. Ah, pero en sí, ¿por qué apareció ese? ¿Alguien lo ve? Cambió a una T, pero no sé. Exacto. Cambió a una T, ¿verdad? Entonces, yo ahorita les decía que hay current rates, ¿no? Y hay target rates, ¿no? O sea, los actuales y los objetivos. Entonces, ¿para qué se ocupa esta fórmula? Bueno, si yo ya sé cuánto se está cobrando actualmente, y era la pregunta que les hacía de los barcos, ¿verdad? Les decía, pues yo sé que ahorita es esto, ¿cómo lo llevo al futuro? Pues esta es una forma de llevarlo al futuro considerando todos mis gastos, ¿no? Porque lo que me va a decir es, vean cómo aquí ya trae una T, y entonces por eso es que me aparece este concepto, porque dice que va a ser mi prima, pero va a traer, yo la tengo que incrementar esa prima, ¿verdad?
O sea, dice que mi utilidad objetivo va a depender de qué tanto incremente mi prima actual, mi prima current, que trae la C. ¿Sí? Entonces se hace este tipo de, ahí como sustitución, ¿no? No es que salga, no es que la de abajo salga de la de arriba, sino que más bien está diciendo, ahora si yo quisiera calcularla para un target, para un objetivo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, partiría de mi prima actual, prima current, ajá, y yo le aplicaría un cambio, ¿no? Y dice que es un indicated change factor, como decía Elías. Ese de ahí va a ser un factor que yo lo voy a incrementar, ajá, y entonces ya lo puedo llevar a términos de mi objetivo, que en este caso mi objetivo es una utilidad, ¿verdad? Quiero llegar a una utilidad objetivo, una utilidad target, ¿ok? Y bueno, de aquí hacia abajo, bueno, esto ya es simple, simple álgebra, ¿verdad? Lo que está haciendo es el uno y se queda del lado izquierdo, y bueno, y también el menos b, pues está moviendo el q sub t, y toda esta fracción se la está llevando para el otro lado, ¿no? Nada más es digo, es un despeje, y se alcanzó a terminar, espero que sí. Después está dividiendo, ajá, así como aparece, digamos que la PDC se quedó aquí, ¿verdad? Y lo que está cambiando es que este de aquí lo está poniendo aquí abajo, ¿sí? Y entonces déjenme, le pongo aquí una rayita, este de aquí lo estamos poniendo acá, ¿sí? Nada más, ¿qué fue lo que hizo? El indicated change factor lo puso ahora arriba, ¿no? Del lado izquierdo, y el uno menos b menos q lo puso abajo dividiendo, ¿sí? ¿Para qué hace esto? Para que después pueda aplicar esta PDC como una división en los dos términos que yo tengo arriba, este de aquí y este de aquí. Para eso lo está haciendo así. Si te fijas, nada más lo abrió. Ujú. Déjenme, le borro todo esto. Y ya por último, ya que lo tiene así, dice, pero este de acá, dice EF entre PC, dice, lo voy a bautizar, ¿no? Pero en realidad ya lo sabíamos, eso es nuestro gasto fijo, pero según nuestra prima actual, ¿verdad? Entonces eso le está llamando una F, y lo de la izquierda lo está dejando igual, lo demás no lo cambió. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? El indicated change factor, o sea, lo que debería de cambiar para que mi prima tenga ahora una nueva utilidad objetivo, dice que se hace de esta forma, ¿no? Y que si se fijan aquí, ahora lo que aparece, perdón, aparece esta Q de T. O sea, dice lo mismo que ya tenía calculado antes, pero en lugar de tomar la Q anterior, pues tomo la Q actual. O bueno, la Q objetivo. Perdón, la Q objetivo, ¿sí? O sea, ahora es una simple sustitución, ¿no? Como que dice, pues si tomaras tu siniestralidad actual con tus gastos actuales y quieres llevarlo a que tenga una nueva utilidad, pues dice, pues cámbiala y ahora pon tu nueva utilidad objetivo, ¿no? Lo cual está muy sencillo ya así interpretado, ¿no? O sea, prácticamente le pudimos haber cambiado en lugar de que dijera Q subíndice C, dijera Q subíndice E, ¿no? ¿Y cómo se analiza normalmente? Normalmente se va a analizar como viene aquí abajo, este pedazo. Que lo único que está haciendo, el de arriba dice indicated change factor. Entonces, para que no sea un factor acuérdense que es como por una multiplicación, ¿verdad? Entonces, para que no sea factor, sino que sea como un cambio, dice, pues réstale uno a ambos lados, y entonces lo de la izquierda se convierte en indicated change, ya no es un factor, ¿no? Y lo de la derecha queda menos uno. Entonces, pues lo cual hace mucho sentido, siempre que evaluamos un cambio, ¿qué es lo que hacemos? Una división y luego restarlo
¿no? Restarle 1. Siempre evaluamos así los cambios, ¿no? Entonces fue mucha, tal vez mucha vuelta para llegar a eso, pero sí era importante que conocieran eh, la fórmula en sí. O sea, pueden analizarlo como montos, como lo vimos en la primera parte, o como porcentajes, como lo vimos ahorita. Y ahorita vimos el ejemplo de la Q, ¿verdad? Pero también podría ser que quisiéramos ahora poner un objetivo en los gastos variables. Y entonces ahora el juego sería sobre la B, ¿verdad? Tendríamos una B current y una B target, ¿sí? Y jugaríamos con eso y haríamos el despeje y llegaríamos a algo similar, donde ahora, por ejemplo, aquí tendríamos la T, ¿verdad? Ahí, B, subíndice T. Y la Q se quedaría con una C de current, ¿sí? O sea, pueden cambiar cualquiera de estos conceptos. Pero ¿cuál es el punto? Que sea como 1 a 1, ¿verdad? De manera marginal. Cada variable la vamos analizando de forma independiente. Y entonces con eso evaluamos cuál es el cambio que debemos hacer a nuestra prima si nosotros queremos cambiar uno de los supuestos, ya sea gastos, ya sea utilidad, ¿sí? O incluso también podríamos pensar en cuánto debería ser nuestra siniestralidad para llegar a lo que queremos de prima, ¿no? ¿Está claro cómo se analiza esto? ¿O los perdí? Vale que están honestos, si ya no entendí nada. No, sí, pero estoy como procesando lo último. Ok, bueno, échenle una leída a esto y mañana arrancamos con esta parte para hacer el ejemplo y que vean a qué se refiere, ¿no? Y les doy otra vez la conclusión de lo que acabo de decir. Pues chéquenlo, está en la página, bueno, esta última parte está en la página 145 del PDF, ¿sí? Chéquenlo, denle una repasada a esto. Algebraicamente está muy fácil, ¿no? Pero el concepto es lo que tienen que ponerle atención, ¿no? Lo que significa, ¿va? Y aquí dejo de presentar. Con esto dejamos aquí la clase y mañana seguimos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. mañana. Buenas Gracias. noches.